Seguimos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de conversar con uno de los entrevistados que vamos a tener en la fecha. Estamos ya en piso con el senador Eusebio Ramón Ayala, nuevamente candidato para el Senado de la Nación. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por venir. Un gusto, es un placer estar con ustedes y en comunicación con la audiencia de PRO. Senador, para hacer un recuento, este periodo legislativo tuvo muchos desafíos. Usted fue protagonista en una serie de temas muy importantes para nuestro país. Si se quiere hacer una suerte de Sí, recuento de lo que fue este periodo y cuáles son también sus propuestas para el siguiente periodo claro, legislativo. el tema más importante fue el de Itaipú Binacional, porque Itaipú es causa nacional y ustedes sabrán que en el 2019 se firmó un acta bilateral que era muy perjudicial para los intereses del Paraguay, bueno, eso motivó la renuncia del presidente de la ANDE de esa época y se había formado una comisión bicameral de investigación, que el resultado arrojó que nuestras autoridades no defendieron adecuadamente los intereses del Paraguay en Itaipú, dando ventajas excesivas al Brasil en contra de los intereses del Paraguay. Todo ese movimiento culminó con la renuncia en ese momento del canciller, del director, de los directores de Itaipú, y finalmente y felizmente esa acta bilateral fue dejada sin efecto. Entonces eso nos dio una nueva posibilidad de seguir negociando otros acuerdos con el Brasil. Eso marcó, diríamos, la época. ¿Y por qué es importante? Porque justamente en el 2023 se cumple el plazo, de acuerdo al anexo C, para su revisión. Y este año es el año de la revisión. Estamos hablando de los costos de la electricidad. En síntesis, el sector energético es clave para el desarrollo del país. Por eso ponemos especial atención en Itaipú, Yacyretá y naturalmente también en la empresa estatal Petropar, que es el de los combustibles, ¿verdad? Pero la energía es fundamental para el desarrollo del Paraguay, más aún para el sector productivo. No solamente en cuanto a la provisión de la energía eléctrica, sino en cuanto a la seguridad de contar con ella en todo tiempo. A mí me ocurrió varias veces que me fui al campo porque soy del sector. Mi familia se dedicó y se dedica a la agricultura y la ganadería, entonces conozco el sector desde pequeño. Y la falta de energía eléctrica, la falta de infraestructura, la falta de seguridad en el campo, son problemas que deben ser solucionados por el próximo gobierno. La seguridad jurídica para que la gente pueda invertir, los que tienen dinero para que puedan invertir acá, y los paraguayos o los extranjeros que quieran traer su dinero a invertir en el Paraguay, también hay que darles seguridad jurídica para que pueda invertir con tranquilidad. Y eso ya incluye una serie de cosas institucionales que fueron siempre de mi interés. Desde la Constitución de 1992, que tuve la posibilidad de participar en la elaboración de esa Constitución de 1992 y en diferentes leyes de reglamentación de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de la Defensoría Pública. Todos esos elementos son esenciales para que el Estado funcione bien. Bueno, eso es por un lado. Y por el otro lado, soy crítico al uso de los recursos del Estado en el gobierno. La excesiva burocracia, el excesivo endeudamiento y a veces el endeudamiento para fines no adecuados. El Paraguay se endeudó muchísimo en estos últimos 10 años. Estamos cerca del 40% del Producto Interno Bruto. Estamos en el límite, pero no es solamente por el tema de la deuda, sino que esa deuda tiene que ser contraída teniendo fines que puedan revertir, que puedan multiplicar sus efectos. Por sí mismo puede no ser mala la deuda. Es más, muchísimas veces es necesaria esa deuda para invertir en infraestructura, en seguridad, etc.
Bueno, lo que ocurre es que en nuestro país, por la falta de controles adecuados, entonces muchos recursos se desvían, se dilapidan, y eso es lo malo. En síntesis, tenemos que mantener nuestros niveles macroeconómicos manejables, como para que el sector privado no siga soportando aún más la carga del aparato estatal. Y digo, el sector privado formalizado, porque hay una gran economía subterránea que está fuera del radar de la Subsecretaría de Tributación, que la presión tributaria que puedan tener es muy diferente a las empresas formales. Por eso normalmente soy crítico para el aumento de los impuestos. Crítico. De hecho, he votado en contra de los aumentos de los impuestos a lo largo de estos años. Senador, precisamente ya estuvo haciendo una pincelada de cuáles son los temas que considera importantes, son temas económicos sumamente relevantes. Si hablamos de proyectos específicos o de planes específicos, ¿cuáles son sus proyecciones para el siguiente periodo legislativo que considera prioridad? La prioridad va a ser la participación del Senado en la aprobación y en la discusión del Tratado de Itaipú. También el de Yacyretá, que está pendiente desde el 2014. Se había aprobado un acuerdo llamado Cartes-Macri, que el gobierno argentino no aprobó y al parecer no va a aprobar. Entonces hay que volver a renegociar. Y todas esas cuestiones deben ser analizadas en el Senado. En el Senado porque posteriormente el Senado tiene que aprobar ese acuerdo si es que se logra un buen acuerdo. Y creo que voy a colaborar por mi experiencia y por el estudio que hice a lo largo de estos años en la discusión de esos dos tratados, que son vitales, que son los recursos renovables más importantes que tiene la República del Paraguay, Itaipú y Yacyretá, y que pueden servir de palanca para el desarrollo, para crear empleos, para dar más seguridad. Entonces, mi objetivo fundamental de ser electo es participar, estudiar la negociación de los dos tratados, de Itaipú y de Yacyretá, que son los recursos más importantes que tenemos. Dentro del equilibrio de poderes mismos de la República, senador, es fundamental lo que pueda aportar el Senado. Es decir, todos estos proyectos, todos estos temas que estuvo planteando, el Senado tiene una participación muy activa y justamente ese es el objetivo, de que esta instancia pueda ser, en cierto modo, contralor de lo que hace también el Poder Ejecutivo y llegar a buenos términos para lo que es nuestro país. Sí, muchas veces es muy importante lo que decís con respecto al contralor y al equilibrio, que por constitución las relaciones internacionales maneja el presidente de la República, pero maneja con el Congreso, porque el Congreso es que dicta las leyes. El Congreso, y específicamente la Cámara de Senadores, es la que aprueba los convenios internacionales, los tratados internacionales, los acuerdos. Por lo tanto, esa parte, esas comisiones del Senado que estudien esos acuerdos importantes es de vital importancia para el país y le sirve de contralor y de colaboración, porque también tiene que haber una cooperación entre los poderes del Estado. Y en temas internacionales, y específicamente en Itaipú y Yacyretá, el Poder Ejecutivo necesita de la cooperación del Poder Legislativo. Y creo que ahí yo puedo colaborar porque me he dedicado a estudiar en detalles ambos tratados, el de Itaipú y el de Yacyretá, y creo que los ingresos que puedan provenir de Itaipú y de Yacyretá con una buena negociación pueden duplicarse o triplicarse para el beneficio del Paraguay. Un ejemplo, el Paraguay recibe por la energía no utilizada y que le cede al Brasil aproximadamente 300 millones de dólares al año. Eso de acuerdo al presupuesto del año 2022, 303 millones de dólares. ¿Pero a qué precio? A un precio muy por debajo del mercado. Entonces, esa energía cedida
muy por debajo del mercado, el Brasil utiliza en su territorio y las empresas venden al precio de mercado que son 3, 4 o 5 veces más que el precio que el Paraguay recibe. En síntesis, de esos 300 millones de dólares que el Paraguay recibe, a precio de mercado, esa misma cantidad de energía en el Brasil podrían ser, dependiendo de las épocas, entre 500 a 900 millones de dólares anuales. Eso significa que el Paraguay, por una mala negociación, está dejando de recibir entre 500 o 900 o 1000 millones de dólares. Esto va a durar ¿cuánto tiempo? Y podría durar aproximadamente 10 años. Entonces, por estos 10 años que quedan, nosotros, el Paraguay, el gobierno, no debe regalar esa energía, debe cobrar un precio justo, como dice el acta de Foz de Iguazú, un precio justo. Y el precio justo es el precio de mercado. Entonces, el Paraguay debe negociar y exigir que pueda vender su energía a precio de mercado, no a precio de regalo, durante todos estos años. Hay estudios serios al respecto. Hay tres estudios que yo he leído. Uno de ellos quiero mencionar. El estudio que hizo Miguel Carter, catedrático prestigioso de una universidad americana, que se dedicó a estudiar el costo de oportunidad, que significa no haber utilizado Itaipú y no haber cobrado lo que corresponde. Y él estima que desde el inicio de su operación hasta hace un año atrás o dos, en cerca de 70.000 millones de dólares que el Paraguay perdió en costo de oportunidad. Eso con Itaipú, y con Yacyretá ocurre algo similar, en menor escala, sin duda, por el tamaño, pero poniendo foco, concentrándonos en el estudio, en la redacción, en la negociación transparente y justa de esos dos tratados, el Paraguay puede tener ingresos superiores, duplicados, triplicados o cuadruplicados, hasta tanto siga utilizando su energía así en los niveles que estamos utilizando. Por supuesto que lo ideal es utilizar toda la energía para el desarrollo, pero el Paraguay no está en condiciones todavía de utilizar toda la energía disponible en Itaipú y en Yacyretá. Para un ejemplo, de toda la potencia de Itaipú, de 14.000 megawatts, la ANDE contrató para el año 2023 2.154 megawatts, que son el 15% del 100%. Quiere decir que de ese 100% hay un 35% que el Paraguay le cede al Brasil, que deja de utilizar para su desarrollo. Pero como no puede utilizar para su desarrollo por falta de infraestructura, por el tamaño del mercado, por la falta de instalación de industrias que puedan utilizar más, etcétera, tenemos que venderle al Brasil. Y al venderle al Brasil, lo que deberíamos hacer es venderle a precio de mercado y no a un precio de regalo. Senador, le agradecemos muchísimo su visita, su análisis sobre estos temas tan trascendentales para nuestro país y bueno, esperamos contar siempre con su participación para ir analizando estos temas tan importantes. Finalmente, todos estos ingresos deben dar la infraestructura necesaria para el sector productivo, porque como decía un viejo eslogan de alguna radio que escuché alguna vez, el futuro del Paraguay está en el campo. Muchísimas gracias, senador. Estuvimos conversando con Eusebio Ramón Ayala, actual senador y de nuevo candidato a ser integrante de la Cámara Alta.